Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el especial de la serie Jill Deny Love. Especial número 2. Solo unas pocas semanas para la fecha prevista, Kane miró los importantes documentos del hospital que acababa de traer a casa y no podía dejar de sonreír. El calor de la tarde era intenso y un poco molesto, pero no le importaba en absoluto. Su corazón estaba demasiado feliz. Acababan de regresar de una cita médica y lo que ella contemplaba era la última ecografía de sus gemelos, un niño y una niña, todavía acurrucados y seguros en el estómago de su esposa. La ecografía mostraba que todo iba perfecto. Los bebés estaban sanos, en una buena posición, y su madre también. Todo gracias a la gran ayuda de todos en casa para cuidarla, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba sin que le faltara nada. Quien sacó su teléfono y tomó un montón de fotos. Sin darse cuenta, las había enviado a todos, a su suegro, su hermano mayor y a todos sus compañeros de trabajo. Cada día se acercaba más al equipo. ¿Qué haces? ¿Por qué sonríes?, preguntó Rin desde el sofá, con el control remoto en su mano, frustrada por no encontrar su programa favorito. Miró a Kay y la vio tan alegre y relajada, lo que solo hizo más evidente su irritación. Estoy viendo la foto de los bebés. Se las envié a todos sin pensarlo, sonrió. Rin, ya respondieron, dijeron que nuestros bebés son adorables. ¿Eso dijeron? Rin intentó girarse para ver la pantalla del teléfono de su esposa. Entonces oyó un sonido y se tocó la cabeza suavemente, justo antes de que la persona que lo hizo le tocara el vientre de nuevo. Solo estás aprovechando esta oportunidad para acercarte. En realidad no la estaba regañando. Así que Ken sonrió dulcemente. Últimamente se sentía especialmente feliz, porque sus bebés estaban a punto de nacer. Aunque tenía que cuidar a su esposa constantemente, no se sentía cansada en absoluto. Era Rin quien parecía llevar sola toda la carga. Pero eres increíble, Rin. Los tres lo están haciendo de maravilla. Hasta el médico no dejaba de elogiarte. ¿Cómo logras consentirme y al mismo tiempo asegurarte que todo siga como las pautas del doctor? Porque te amo y también amo a nuestros bebés. Ken dio una cálida sonrisa contenta de aceptar el cumplido. Casi nunca le había dicho que no rí, por muy malhumorada o exigente que fuera a veces. Ahora mismo quiero ver mi serie. ¿Puedes encontrar el canal? Claro, me voy a encargar yo de todo, respondió Ken alegremente. Con esa voz tan tierna y esos ojos de cachorro, ¿cómo iba a negarse? Enseguida encontró la serie a la cual Ring había estado hablando desde que estaban en el coche. Ajustó las cortinas y encendió el aire acondicionado, para que la habitación fuera más cómoda. Gracias. Ya has hecho lo suficiente por hoy, relájate. Iré a prepararte algo de comer. Ken tapó a su esposa con una manta y se dirigió a la cocina, asumiendo silenciosamente el papel de una cuidadora de primera. Ring la vio marcharse, sonriendo, mientras la otra mujer desaparecía de la vista. Desde que se embarazó, Ken se había vuelto más dedicada que nunca, ofreciéndose a hacer todo, hasta que Rin sintió que era hora de retirarse de la vida cotidiana. Cuando llegaran los bebés tendría que hacer un trofeo a la mejor madre. Hasta la semana de parto, las dos madres estaban un poco preocupadas, porque los bebés no presentaban síntomas. Todo estaba perfectamente preparado para ellos. Eran poco más de las 9 de la noche, y Rin estaba recostada cómodamente contra la cabecera, leyendo un libro. Estaba de vacaciones preparándose para hacerse cargo de la empresa de su padre, después de cuidar a los gemelos. Después de eso, Ken y su padre saldrían a trabajar todos los días, mientras ella se quedaba en casa con los niños. Hueles muy bien, madre, ¿lo sabías? El tercer bebé de la casa se arrastró hacia ella. Sus elegantes ojos miraron a su entusiasta esposa, que aún conservaba el mismo entusiasmo que tenía en su noche de bodas. ¿Por qué dices eso? Solo digo que hueles bien. Eso no tiene nada de malo. Típico de un ladrón que jamás admitiría hacerlo. Rin sabía exactamente lo que Ken tenía en mente. No es ninguna tontería, es la última semana. Lo sé, respondió Kane. Solo quiero un beso, solo uno, por favor. Rey no respondió con palabras, en cambio, se inclinó y besó a su esposa. No era como en los viejos tiempos, cuando darse cariño era frecuente, pero incluso un beso tan simple como ese reconfortaba a la otra persona. Pero de repente, Rin sintió algo. Se llevó la mano al estómago, frunció el ceño, cuando sintió un dolor. No era fuerte, pero suficiente para sobresaltarla, sobre todo porque había estado esperando ansiosamente cualquier señal. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo?, preguntó Kane instantáneamente. Creo que tengo contracciones. De repente me duele el estómago. Los ojos de Kane se abrieron de par en par conmocionada. Cuando alguien tan cerca de dar a luz decía que sentía dolor, solo había pocas razones posibles. ¿En serio? ¿Crees que los gemelos están listos para venir? No sé, ¿puedes hacer algo, por favor? El rostro normalmente compuesto de Ring ahora parecía pálido.
lleno de preocupación. Ken hizo todo lo posible por mantener la calma y comprobar si debía llevarla al hospital ahora para dar a luz o si se trataba simplemente de una falsa alarma, como les habían advertido los doctores. No sé, ¿puedes hacer algo? ¿Está saliendo agua? Creo que sí. Esa respuesta hizo que Ken abriera los ojos en par en par. Levantó la manta y miró hacia abajo, y rápidamente se tapó la boca sorprendida. Su corazón latió con más fuerza. Como todos saben, una vez que se rompe la fuente, significa que los bebés van a nacer en pocas horas. Está bien, Rey, espera un momento. Voy a buscar a tu padre. Nunca he hecho esto. No sabía qué hacer así que intentó consolar a Rey y corrió a buscar al padre. Este era un momento importante para la familia. Necesitaban a alguien que hubiera pasado por esto antes. En los próximos videos vamos a continuar con este libro. Espero que puedan seguir acompañándome. Estoy muy agradecida por siempre ver los videos, por sus comentarios y por todo su cariño. Cuídense mucho. En la caja de descripción también les dejo el link de mi Instagram. Espero que puedan seguirme. Cuídense mucho. Bye bye.